Ronda número 10 del Gran Suizo de la FIDE 2023 y vaya jornada que hemos tenido, pues la mayoría de los enfrentamientos en las primeras mesas han sido a muerte y de hecho en esta ronda se ha dado el enfrentamiento que todos estábamos esperando desde que inició el torneo. Por supuesto se trata de la partida entre los super grandes maestros Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana, los dos máximos favoritos a ganar el torneo, y es que a petición de la mayoría de mis suscriptores aquí está el análisis de esta partida, así que pónganse cómodos porque estos jugadores nos demuestran que sobre el tablero no existe la amistad. Pues les adelanto, esta partida fue a muerte. Con las piezas blancas en esta décima ronda, el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro Fabiano Caruana respondía con E5. Ojo, no les puedo traer la tabla de posiciones porque todavía quedan partidas en juego y es que ha sido una jornada durísima. Caballo F3 por parte de Nakamura, caballo F6 de Fabiano Caruana, una defensa Petrov y ahora caballo C3. Bueno, debo decir que cuando vi esta jugada por parte de Nakamura pensé que la partida iba a ser unas rápidas tablas, pero pues yo estaba muy equivocado. Aquí lo más normal, si es que se quiere jugar a ganar, entre comillas, es caballo por E5 y tras D6 caballo F3, ¿no? Las negras se comen el peón y bueno, tenemos muchas líneas teóricas. Pero tras caballo C3, Fabiano Caruana juega caballo C6 y tenemos la apertura de los 4 caballos, que normalmente se juega mucho en la élite para hacer tablas. D4 por parte de Hikaru Nakamura, E por D4 de Caruana, caballo por D4, alfil B4, caballo por C6, B por C6, alfil D3 y ahora D5. Jugada muy normal, aquí no hay demasiado que analizar. Y es que la otra opción es jugar enroque, pero tras enroque igual viene D5. Pero bueno, Caruana juega de 5 directamente sin enrocar, E por D5 por parte de Hikaru, Caruana juega enroque y ahora Nakamura juega enroque. Aquí no vale la pena arriesgarse con D por C6 y es que tras alfil G4, pues las negras van a obtener una interesante iniciativa a cambio de un peón. Tras la jugada dama D2 viene torre 8 jaque, rey F1, las blancas pierden el enroque y tras caballo E4, fíjense, aquí la máquina dice que esto es prácticamente igualdad, pero en la práctica se ve como un poco molesto la posición para las blancas. Por eso Nakamura sencillamente juega enroque, Fabiano Caruana juega C por D5 recuperando el peón, H3 de Hikaru evitando la entrada de alguna pieza G4, alfil E6 por parte de Caruana, dama F3 y ahora C5. Bueno, aquí parece que Fabiano Caruana es un poco ambicioso, ¿no? Lo más natural aquí es hacer una jugada como torre E8 esperando o también C6, sencillamente defendiendo un poco más el punto de 5. Por ejemplo, si alfil F4 finalizando el desarrollo, pues viene torre E8. Fíjense que las negras pues todavía no cambian el alfil por el caballo porque eso implica dejarle la pareja de alfiles a las blancas en una posición totalmente abierta. Pero tras la jugada C5, que es la que juega Fabiano Caruana, torre de 1 por parte de Nakamura, un rayo X allí sobre la dama, alfil por C3, B por C3, dama A5 y ahora alfil G5. Tenemos una posición más complicada de lo que parece, ¿no? Fíjense que aquí la dama aparentemente amenaza el peón de C3, pero en realidad no puede ser capturado porque hay un alfil por H7 y la dama caería. Ya las blancas están amenazando alfil por caballo para ganar un peón. Así que Fabiano Caruana juega caballo E4, aparentemente entregando un peón. Pero el tema es que tras los cambios, pues el de C3 ahora sí está débil. Aquí Hikaru Nakamura juega alfil por E4, hay que eliminar ese poderoso caballo. D por E4, dama G3 buscando temas con alfil H6 y rey H8. Por supuesto, Fabiano Caruana decide retirarse. Valoremos otra vez la posición. Son 6 contra 6. Las blancas tienen peones doblados en C, un peón aislado en A, pero las negras tienen 3 peones aislados, A, C y E. Así que la posición está todavía más o menos complicada. En teoría esto es igualdad, ¿no? De paso hay alfiles de diferente color. Pero bueno, todavía quedan muchas piezas. A4 aquí por parte de Hikaru Nakamura, torre Fe8 de Fabiano Caruana, torre D6 de las blancas y ahora H6. La primera imprecisión de la partida aquí por parte de Fabiano Caruana. Quiero que vean algo importante. Vamos a retroceder unas dos jugadas. Estamos en la jugada 17 y fíjense que Hikaru Nakamura tiene 1 hora 40 minutos en su reloj. O sea que ha jugado toda la partida con el incremento. Aquí se darán una idea de la preparación teórica que tienen estos jugadores en las aperturas. Pero bueno, tras torre de 6 y H6, como les decía, esta ya no es la mejor jugada para Fabiano Caruana, que bueno, de hecho ha gastado un poco más de tiempo en el reloj.
Aquí lo más habitual es torre a C8, poniendo un ojo sobre el peón de C5. Tras la jugada alfil F4, ahora sí viene torre E7. Pero tras la jugada H6, alfil F4 de Hikaru Nakamura y Caruana juega torre E7. Supuestamente esta jugada es bastante mala, aunque bueno, parece no estar tan claro el por qué. Aquí lo correcto era torre a D8 intentando simplificar. Tras alfil E5 amenazando mate en la casilla G7 viene F6. Torre por E6, F por E5 y tras torre por E5 y torre B8 las blancas tienen un peón de más, pero pues las negras pueden tener suficiente contrajuego debido a que los peones blancos pues están algo débiles, ¿no? El caso es que tras torre E7, Hikaru Nakamura juega dama E3, que tampoco es el mejor movimiento. Y es que, como les decía, la posición no es tan fácil como parece. Aquí la máquina lo ve todo. La jugada supuestamente es torre E1, atacando el peón de E4. Y tiene lógica, porque ahora en realidad las blancas, las negras no tienen cómo defenderlo. Por ejemplo, si F5 viene alfil E5 y se amenaza torre por alfil. Si por ejemplo torre G8 para defender, entonces dama H4, se amenaza la torre y hay mucha iniciativa, ¿no? Hay que tener cuidado con este alfil porque si se retira viene un dama por H6. De hecho, aquí ya se amenaza dama por H6. Pero bueno, Hikaru Nakamura juega dama E3 y ahora torre C8 de Caruana. De nuevo, una jugada que según la máquina es un error y bastante grave. ¿Pero por qué? Bueno, no es tan claro. Aquí lo más correcto era la jugada torre a E8, defendiendo aquí el alfil doblando las torres. Tras torre C6, por ejemplo, ojo que si dama por E4 viene alfil por H3 y cuidado, ¿no? Las negras como que se recuperan aquí. Pero tras torre C6 viene torre C8 y bueno, de nuevo las negras intentan apoyarse en la simplificación. En cambio, ¿por qué torre C8 es perdedora? Pues no lo sabremos aquí de momento. Hikaru Nakamura juega alfil por H6, que bueno, ya parece ser un bombazo, ¿no? Y es que se sacrifica el alfil con tal de entrar con la dama. Pero el tema es que era muchísimo más fuerte alfil E5, creando amenazas otra vez en G7. Aquí se amenaza dama por H6. Las negras tienen varias opciones, pero deben tener cuidado. Por ejemplo, si rey H7, que parece la sencilla, pues viene dama por E4. Y bueno, las blancas ganan un peón y continúan con el ataque. Si en lugar de eso se juega rey G8 para quitarse del dama por H6, pues viene dama G3 amenazando mate. Y ahora sí G6, dama H4, amenazando la torre y amenazando el peón de H6 con temas de mate. Y finalmente, si se juega F6 para evitar de nuevo el tema de la clavada, pues viene alfil por F6 y tras peón por dama por H6 jaque, rey G8 y torre a D1 y el ataque de la blanca es decisivo. Pero bueno, Hikaru Nakamura juega directamente alfil por H6 ya sacrificando material. Y ahora F6 por parte de Fabiano Caruana. Aquí esta no es la mejor defensa. Aparentemente hay que buscar de nuevo las simplificaciones con torre D7. La idea es que tras torre por D7 y alfil por D7, viene el alfil F4, por ejemplo, para salvar la pieza y ahora alfil F5. Las negras se pueden apoyar en que, bueno, las blancas sí tienen un peón de ventaja, pero bueno, está doblado. Y además hay piezas pesadas y alfiles de diferente color. Hay buenas posibilidades de que las negras puedan defender esta posición. Ahora, tras la jugada F6, Hikaru Nakamura juega dama por E4, ya tiene peones de ventaja, sigue regalando el alfil. Fabiano Caruana juega dama por C3. De momento, pues igual si el alfil es capturado, sencillamente las blancas recapturan acá, recuperan la pieza y se quedan con unos cuantos peones, además de que el rey negro está sumamente débil en H8. En cambio, tras la jugada dama por C3, torre a D1 por parte de Hikaru Nakamura, que ahora sí tiene una buena ventaja. Torre C E8 de Fabiano Caruana, que bueno, ahora sí está buscando los temitas con alfil por H3, por ejemplo. Torre D8 por parte de Hikaru Nakamura, impidiendo el tema de alfil por H3 porque viene torre por torre jaque y bueno, las negras perderían material. Alfil G8 por parte de Fabiano Caruana, tocando la dama. Y ahora dama H4. Aquí aparentemente era un poco mejor dama G6, un poco más agresiva, ¿no? De nuevo, aquí la captura del alfil es una mala opción para las negras porque vendría torre por torre. Fíjense que esa es la idea de dama G6. Ahora tras dama H4, Fabiano Caruana juega dama por C2. La idea de esta captura, por supuesto, es intentar defender con la dama también por esta diagonal. Fíjense aquí de nuevo, ¿qué pasa si peón por peón? Pues viene torre por E8 acá en este momento, amenazando dama por H6. Y si torre por E8, dama por H6 directamente. Alfil H7
y torre D7, y a las negras no le van a alcanzar los jaques para entablar la partida. Por ejemplo, dama E1, rey H2, dama E5 jaque y ahora G3. Se acaban los jaques, se amenaza mate. Y por ejemplo, si una jugada como... Bueno, es que no hay cómo defender ambos mates, ¿no? Por ejemplo, torre D7, pues viene dama F8, alfil G8 y torre por E7. Y con la calidad de ventaja, las blancas van a ganar. Pero bueno, en vez de eso, Fabiano Caruana obviamente quizá calcula toda esa variante, juega dama por C2, torre 1 D3 de Hikaru Nakamura, obstrucción buscando los temas para que la dama no pueda regresar a defender, alfil H7 de Fabiano Caruana, torre 3 D7 y G5. Posición súper complicada, ¿no? Fíjense que a primera vista las blancas tienen un ataque descomunal, pero si empezamos a calcular un poco más, pues nos damos cuenta que las negras también tienen todas las piezas intentando defender al rey. Las dos torres, la dama, el alfil. Así que, ¿cómo rematar esta posición con blancas? Bueno, para nosotros los humanos todavía no es tan fácil, ¿no? Vamos a ver para Hikaru. Dama G3 por parte de Nakamura y ahora dama B1 de Fabiano Caruana. Aquí es muy difícil mantener la calma, ¿no? Y más que a Caruana le queda solo 1 minuto con 20 segundos. Lo correcto parecía ser torre por D7. Y tras torre por D7, dama por A4. Comer peones y más peones. La idea es que tras dama C7 viene dama 1 jaque, rey H2 y dama E5 intentando simplificar la posición. Tras dama por dama, peón por y alfil por G5, tenemos un final que según las máquinas es bastante favorable para las blancas por el hecho de que, bueno, sus tres peones están bien unidos, se pueden adelantar y defenderse entre ellos, mientras que las negras pues tienen tres peones pero totalmente aislados. Eso sí, esto sigue siendo final de torres y alfiles de distinto color, así que no es tan fácil como parece. La ventaja blanca aquí para nada es decisiva. Pero en cambio, tras dama B1, que fue lo que jugó Fabiano Caruana, rey H2 de Hikaru Nakamura, sencillamente quitándose, y ahora dama F5. Otro error aquí de Fabiano Caruana con poco tiempo. Aquí lo correcto era la jugada otra vez torre por D7 y tras torre por D7, ahora sí dama F5 intentando venir a defender. Eso sí, las blancas deben tener ventaja casi decisiva con dama C7, ¿no? Y es que el ataque es muy, muy fuerte. Ahora tras dama F5, ya aquí pues Fabiano Caruana estaba en problemas. ¿Por qué? Porque le quedan 45 segundos y tiene que hacer prácticamente 10 movimientos para cumplir con el control de tiempo. Torre por E7 por parte de Hikaru Nakamura, que es un maestro complicando la posición para de confundir a sus rivales. Torre por D8 de Fabiano Caruana, dama C7 de Hikaru, dama F4, ya aquí Caruana no tiene más remedio que cambiar las damas, pero ahora atrás dama por F4, G por F4 y alfil G7. Las negras por supuesto juegan como única rey G8 y alfil por F6. Estamos en un final que, bueno, a primera vista cualquiera podría decir, bueno, esto parece que puede ser tablas, ¿no? Y es que, bueno, fíjense que tenemos alfiles de distinto color y torres. Pero, ojo, están las torres y los peones también son importantes. Primero, Nakamura tiene un peón de ventaja, ¿no? Son 4 contra 3. Y segundo, fíjense los pobres 3 peones de las negras, completamente aislados. Aquí, Fabiano Caruana decide jugar alfil B1 y es que en realidad no tiene alternativa. La amenaza es dar jaque en G7 y cuando el rey se mueva, capturar el alfil o si se mueve H8, pues dar jaque a la descubierta y ganarse la torre. Así que por eso Caruana sencillamente retira el alfil lo más lejos que puede para que no sea atacado. Y ahora tras torre G7, rey F8 y alfil por D8, Hikaru Nakamura decide meterse en el final de alfiles de distinto color. Ojo, un final que se debe calcular muy bien, pero que si se conoce esta regla de los peones aislados, pues no va a ser problema para un jugador como Nakamura, ¿no? Rey por G7 de Fabiano Caruana, alfil G5 de Hikaru atacando el peón y F3. Un buen recurso aquí por parte de Fabiano Caruana, ¿no? Y es que el peón ya está perdido, así que, bueno, vamos a intentar hacerle daño a nuestro rival, ¿no? Para que las blancas capturen y queden los tres peones débiles. Pero no, nada de eso. Aquí Hikaru Nakamura juega G4 y bueno, por supuesto ahora este peón va a quedar débil, ¿no? El alfil siempre lo va a tener que defender. Fabiano Caruana juega C4 intentando marear con el peón, rey G3 por parte de Nakamura, que no tiene peligro sobre este peón porque, bueno, el alfil en cualquier momento está deteniendo la corona, ¿no? Alfil E4 de Fabiano Caruana defendiendo y tras alfil D2 ya en esta posición, Fabiano Caruana decide abandonar. Y es que, bueno, fíjense que ambos jugadores acaban de llegar al control de tiempo,
Nakamura pues va a tener casi 1 hora en su reloj, Fabiano Caruana apenas poco más de 30 minutos. Y el final objetivamente está totalmente perdido para las negras. Vamos a hacer algunas jugadas para mostrarles por qué están perdidas las negras. Fíjense que si por ejemplo aquí rey F6 para intentar ganar espacio con el rey, pues viene rey F4, las blancas hacen lo mismo. El problema de las negras son estos dos peones que están totalmente libres. Si el final fuese solo de alfil, alfil y dos peones, de repente las negras podrían sacar tablas, pero el problema es que hay más peones en la posición. Por ejemplo, tras alfil C6 para mantener la defensa del peón de F3, viene alfil C3, rey G6, A5 para poner el peón en negro y que ya el alfil no lo moleste, A6 por parte de las negras que podrían hacer lo mismo, pero ahora H4 y los peones comienzan a avanzar. Por ejemplo, alfil D5 viene H5 jaque, rey H6 y ahora rey G3. La idea es buscar entrar con el rey H4 y avanzar. Por ejemplo, tras rey G5 viene jaque, rey F6 y otra vez rey F4. Y ya no se puede impedir que el peón avance, ¿no? Por ejemplo, si alfil C6 viene alfil C3 jaque, rey F7 y G5. Como les dije, el problema principal son estos dos peones y es que tarde o temprano el alfil va a tener que venir a intentar evitar la coronación de los dos peones y bueno, va a caer un tercer peón que es el de F3 y bueno, le van a quedar 3 peones libres a las negras. Por eso aquí Fabiano Caruana decide no sufrir más y abandona la partida, con lo cual su compatriota Hikaru Nakamura ahora se convierte en el líder o bueno, uno de los líderes de este torneo que está espectacular. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Realmente fantástico, ¿no? Aunque estos dos jugadores son del mismo país, llevaban los mismos puntos, pues no, aquí sobre el tablero nada. Y es que Hikaru está buscando su pase al torneo de candidatos, en el que ya ha estado, pero bueno, no pudo clasificar al título mundial. Así que, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y bueno, recuerden que nos queda la última ronda y todavía hay varios jugadores luchando por ese primer lugar. Muy atentos porque en el próximo video sí voy a traerles la tabla de posiciones actualizada tras 10 rondas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.